Muy bien, hoy vamos a ver el tema 2 correspondiente a la unidad 3, titulado Continuum Energético. ¿Cuál es la competencia que ustedes deben de desarrollar? Bueno, deben de demostrar la comprensión del tema, obviamente mediante presenciar esta presentación y al mismo tiempo leer el capítulo que se les ha pedido del libro, mediante la resolución de un cuestionario que se va a encontrar en la plataforma. Esto, como ya dije, de acuerdo a la información que se les ha facilitado. El objetivo es que ustedes sean capaces de poder describir cómo participa cada una de las vías de refosforilación de ATP durante la realización de ejercicio físico. Este cuestionario va a contar como su asistencia el simple hecho de contestarlo, de entrar a la plataforma y realizar el cuestionario. Es necesario para que se cuente como su asistencia de la clase de hoy, y al mismo tiempo también para que ustedes tengan la calificación de la actividad. Tienen que sacar por lo menos un 70% del total de los reactivos. Si sacan 5, si sacan 6, 50 o 60% de los reactivos, no van a tener la actividad, pero sí van a tener su asistencia. Entonces traten de leer, traten de ver la presentación. Si tienen que verla más de una vez, no importa, traten, si necesitan buscar algún material adicional, lo que sea, para poder contestar y que tengan esta actividad. ¿Cuál es el esquema de la clase? Como ya se les comentó, tuvieron que haber leído el capítulo 6 del libro de Beatriz Bullosa. Algunos leyeron otra información que está bastante bien para que puedan complementar. Y a continuación pues viene la exposición por parte mía, que repito, va a quedar en la plataforma, disponible en el canal para que lo puedan ver 1, 2, 3 veces, lo que sea necesario para que puedan comprender correctamente el tema. Posteriormente viene la actividad de aprendizaje, que va a ser este cuestionario que se va a encontrar en la plataforma. Y por último, pues preguntas y respuestas que ustedes tengan, ya saben, pueden hacérmelas llegar a través de mis redes sociales. Muy bien, comenzando con el tema. Para que la actividad física pueda realizarse y pueda mantenerse, el cuerpo va a requerir de lo que nosotros ya conocemos, es la moneda energética por excelencia del cuerpo, conocida como ATP. Algo importante es que el músculo únicamente va a contener 25 milimoles por cada kilogramo de músculo seco. Es decir, que el músculo, por más que se entrene, el músculo por más que se suplemente, o el músculo por más que se realice alguna estrategia, ya sea de entrenamiento o alimentación, estas cantidades de ATP no van a cambiar. Incluso son similares entre los sujetos no entrenados versus los sujetos entrenados, son similares entre hombres y mujeres, y también son similares entre niños y adultos. Es decir, como les comenté, no hay alguna estrategia hasta ahora conocida que pueda incrementar las concentraciones de ATP dentro del músculo. Y esto es porque existe algo que se conoce como estado estacionario dinámico. Este estado estacionario dinámico se refiere a que el cuerpo únicamente le interesa reponer esos 25 milimoles por cada kilo de músculo seco. Apenas disminuyen las cantidades, se vuelve a reponer esos 25 milimoles, pero hasta ahí. Al cuerpo no le interesa tener mayores reservas de ATP dentro de las fibras musculares. El vínculo entre la nutrición y la bioenergética muscular se va a realizar debido a que el cuerpo va a tener reacciones de catabolismo, como vemos en la imagen de la derecha, es decir, destrucción de moléculas complejas para generar moléculas más simples, y durante este proceso liberar energía que le va a servir al cuerpo para funcionar. Y al mismo tiempo se va a acoplar con reacciones anabólicas, es decir, reacciones donde sustancias o moléculas más pequeñas van a servir para construir moléculas más complejas, y durante este proceso se utiliza ATP. Entonces el cuerpo está generando ATP, pero al mismo tiempo lo está utilizando durante sus diferentes reacciones bioquímicas que suceden en el organismo. En estado de reposo, la resíntesis de ATP va a ser relativamente baja, por lo que los procesos oxidativos serán los principales mecanismos a través de los cuales se mantiene la concentración muscular de ATP. Dado que el sujeto no está haciendo ejercicio físico, hay menor utilización de ATP,
Entonces, en estos momentos, las vías oxidativas son aquellas que van a proveer de esta resíntesis de ATP. La mitocondria va a ser el orgánulo donde se van a degradar en último instante los sustratos a través de procesos exergónicos en presencia de oxígeno. Nosotros sabemos que va a haber ciertos productos de ciertas macromoléculas que pueden ser oxidados al llevarlos al interior de la mitocondria. Estas rutas metabólicas en presencia de oxígeno van a tener una menor potencia energética, pero van a tener una mayor capacidad energética. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre esos términos. Cuando la actividad física es intensa, cuando se realiza ejercicio de alta intensidad, la participación mitocondrial va a ser menor. ¿Por qué? Porque no llega suficiente oxígeno a esas fibras musculares. Por ende, tienen que participar ciertas rutas metabólicas que se dan en el citosol. Estas rutas metabólicas producen menos energía, es decir, tienen una menor capacidad energética, pero producen energía de manera más rápida, por lo tanto tienen una mayor potencia energética. Hablando precisamente de estos términos sobre capacidad y potencia energética, tenemos que tener en consideración que todas las rutas metabólicas tienen como finalidad principal la regeneración de ATP. Cada ruta metabólica va a tener una potencia y una capacidad energética. La potencia energética se refiere a la cantidad de ATP que una vía es capaz de aportar por unidad de tiempo, es decir, la velocidad con la que se produce la energía. Y la capacidad energética se refiere a la cantidad total de energía que puede generar dicha ruta metabólica. Estos dos conceptos se comportan de manera inversa, es decir, a mayor potencia, a mayor velocidad para generar energía, va a haber una menor capacidad, una menor cantidad de energía producida. Si nosotros revisamos cada una de las vías, vamos a ver que esto se presenta. Por ejemplo, tenemos en la imagen de la izquierda la potencia de cada una de las vías y en la imagen de la derecha la capacidad de cada una de las vías. Tenemos, por ejemplo, que la vía que va a tener una mayor potencia va a ser la vía de los fosfágenos. Pero asimismo, esta vía es también la vía que tiene una menor capacidad energética. Podemos ver, por ejemplo, en las vías aeróbicas, la potencia va a ser la menor, va a ser la ruta con menor potencia, pero vamos a ver que su capacidad energética va a ser la mayor. Entonces, como dijimos, estos dos conceptos se comportan de manera inversa. Al tener una vía mayor potencia, la capacidad de dicha vía pues va a ser menor. La primera vía que vamos a revisar es la vía de los fosfágenos. Esta vía va a comprender las reservas de ATP y de fosfocreatina que se encuentran en el músculo. La fosfocreatina va a ser capaz de participar en la resíntesis de ATP. Las reservas de ATP, como dijimos, que se alcanzan en el músculo son de aproximadamente 25 milimoles por cada kilogramo de músculo seco. Sin embargo, las reservas de fosfocreatina pueden ser de 3 a 4 veces mayores. Esto principalmente en las fibras musculares tipo 2, y esto también puede incrementar si se suplementa al sujeto, por ejemplo, con el monohidrato de creatina. La concentración de fosfocreatina es de aproximadamente 80 milimoles por kilogramo de músculo seco. Y como dijimos, sus concentraciones van a ser mayores en las fibras musculares tipo 2. Si nosotros únicamente utilizáramos el ATP disponible en nuestras fibras musculares, no pudiéramos hacer actividades de máxima intensidad mayores a los 2 segundos. Pero gracias a que tenemos reservas de fosfocreatina, se le suman 8 segundos adicionales. Por lo tanto, la vía de los fosfágenos puede generar energía suficiente para realizar actividades físicas de máxima intensidad hasta por 10 segundos. Muy bien. Durante la resíntesis de ATP de esta vía, pues va a participar lo que es la fosfocreatina,
y obviamente el ADP. La fosfocreatina va a ser, como lo dice su nombre, la creatina con una molécula de fosfato pegado. Entonces lo que va a suceder es que la enzima conocida como creatinsinasa va a agarrar el grupo fosfato de la fosfocreatina y se lo va a pegar a la molécula de ADP, convirtiéndola en ATP. Entonces, al tener mayores reservas de fosfocreatina, yo puedo estar refosforilando ADP de una manera muchísimo más eficiente. Esa es una de las razones por las que en la suplementación deportiva o en las ayudas ergogénicas deportivas se utiliza el ATP, la fosfocreatina como sustancia ergogénica. Sin embargo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos ayudas ergogénicas. Esta enzima, la creatininsinasa, es también una enzima que es casi exclusiva del músculo estriado, también se encuentra en el corazón y en algunos estudios la utilizan como un indicador de daño muscular. Cuando realizamos ejercicio de alta intensidad que se rompen fibras musculares, se puede liberar esta enzima de las fibras musculares y es un indicador de que hubo ruptura de estas fibras. Y también es un indicador que se utiliza para evaluar el efecto agudo del entrenamiento. También, por ejemplo, sí se puede evaluar la eficiencia de alguna el anabolismo. Después de una contracción intensa o de contracciones intensas, se pueden romper las fibras musculares, se puede liberar la creatinsinasa. Si nosotros diéramos una sustancia con algún potencial anabólico, deberíamos de encontrar que las concentraciones plasmáticas de creatinsinasa disminuyen de manera más rápida. Entonces es una de las maneras también de evaluar la eficiencia, ya sea de alguna intervención nutricional o de alguna sustancia que sea potencialmente anabólica. Muy bien, en la reacción de la formación de ATP a partir de la fosfocreatina, vamos a ver que se incorpora un hidrógeno, un protón, este componente que es acidificante y fatiga muscular. Es por esta razón que también la creatina es conocida como una sustancia amortiguadora. Esta reacción es o se encuentra muy cercana al equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay altas concentraciones tanto de ADP como de fosfocreatina, pues más fácilmente se va a desplazar la reacción para la síntesis de ATP y de creatina. Pero por lo contrario, si hay cantidades aumentadas de ATP y de creatina, pues la reacción se va a desplazar hacia la izquierda. Cuando realizamos ejercicio físico de alta intensidad, pues obviamente la reacción se va a desplazar hacia la derecha, hacia la síntesis de ATP y de creatina. Además de eso también, además de la fosfocreatina y del ATP que se encuentra disponible en las fibras musculares, vamos a tener que en la vía de los fosfágenos va a participar conocida como adenilatasa. Esta enzima se va a encargar de formar ATP y AMP a partir de dos moléculas de ADP. Esto no es como lo predilecto por el músculo. ¿Por qué? Porque este AMP puede ser catabolizado en la parte de los fosfágenos. Muy bien, ahora vamos a hablar de la vía glucolítica en el estricto sentido de la glucólisis anaerobia láctica. La potencia calculada de esta vía es menor. Recordamos que la vía de los fosfágenos tenía una potencia de 9 milimoles de kilogramo por músculo seco. En cambio, la potencia de esta vía glucolítica es menor, 4.5. Si nosotros contabilizáramos
cuánto tiempo puedo yo realizar ejercicio de máxima intensidad utilizando la vía glucolítica, nosotros pudiéramos realizar actividades físicas de casi 66 segundos. Sin embargo, nosotros sabemos que la glucosa no solo va a utilizar vías anaeróbicas, sino también vías aeróbicas. Algo que es considerado en esta vía glucolítica, y lo vamos a establecer en diapositivas posteriores, es que esta glucólisis anaerobia láctica, como lo dice su nombre, es la utilización de glucosa sin la presencia de oxígeno hasta llegar al lactato. Y este lactato se va a elevar progresivamente conforme incrementa la intensidad del ejercicio. Este lactato, nosotros sabemos que algunas personas todavía lo asocian con la fatiga muscular y con el dolor muscular, pero vamos a ver qué tan cierto es esto de que el lactato es una molécula no deseada durante el ejercicio y que se asocia con la fatiga muscular. Muy bien, recordando un poquito nosotros nuestra glucólisis, recordamos que esta glucólisis anaerobia láctica, como bien lo decíamos, es la utilización de glucosa hasta llegar a la producción de lactato. Hablando un poquito sobre esta sustancia que se relaciona o se asocia, algunas personas la asocian con la fatiga muscular, vamos a ver que por todo lo contrario. Nosotros cuando realizamos la glucólisis vamos a llegar a un punto donde la glucosa o la molécula de glucosa se va a fraccionar en dihidroxiacetona fosfato y 2-gliceraldehído 3-fosfato. Lo podemos ver aquí en la diapositiva, cómo se fracciona aquí la molécula de glucosa. La dihidroxiacetona va a ser convertida también en 2 gliceraldehídos, por lo tanto nosotros deberíamos tener esta columna aquí igual, pero para simplificar, un protón. Posteriormente va a ser llevado a una lanzadera conocida como la lanzadera de glicerol 3-fosfato, que se encuentra en la masa muscular esquelética, y este NADH va a ser oxidado para generar equivalentes de reducción, los cuales van a ser utilizados en la cadena respiratoria para poder generar energía y entonces yo recuperar el NAD. Este NAD nuevamente queda disponible para la siguiente reacción ser otra vez o sufrir otra vez una reducción. Sin embargo, cuando la actividad es de muy alta intensidad, nosotros nos vamos a topar con que la lanzadera va a comenzar a saturarse y entonces ya no va a haber esta recuperación del NADH, ya no va a ser oxidado para otra vez obtener NAD. Entonces aquí comienza a haber problemas o eficiencias metabólicas. Es cuando el sujeto comienza a no producir suficiente ATP para poder mantener la actividad física. Pero, ¿qué creemos? Tenemos precisamente un paso en la ruta metabólica que nos ayuda a recuperar este NADH y a mantener la continuidad energética. Y es precisamente el paso del piruvato hacia el lactato. Durante dicha reacción participa una enzima conocida como lactato deshidrogenasa. Esa enzima se va a encargar de oxidar el NADH y convertirlo en NAD. Y ahora sí, este NAD va a quedar disponible para participar en las reacciones anteriores de la glucólisis. Entonces el lactato, lejos de ser una molécula no deseada durante el ejercicio, es una molécula que se va a asociar con una mejor eficiencia metabólica, con una mejor capacidad para mantener el ejercicio de manera continua a altas intensidades. Es por eso que el lactato nosotros pudiéramos, como lo de abajo, pues asociarlo con los
No solo eso, el lactato, como nosotros sabemos, puede salir a través de ciertos transportadores de monocarboxilato que se van a encontrar en las fibras musculares y pueden entrar a otras fibras musculares o a otros tejidos para ser utilizados como moléculas energéticas. No solo eso, tenemos la publicación en la derecha, que no es la única, ya hay muchísimas publicaciones. Está más tuvieron mejores tiempos en las pruebas contrarreloj. Entonces el lactato es una molécula que se asocia con un mejor rendimiento. Este lactato puede ser medido, ya venden lactómetros en el mercado, lactómetros que son pues hasta cierto punto tienen buenas lecturas de las mediciones de lactato y no son tan caras las tiras reactivas. Entonces ya hay manera de evaluar este lactato también en los deportistas de manera ambulatoria, sin necesidad de extraer pruebas de sangre endovenosa. Ya se puede extraer a través de simples muestras capilares como las de la glucosa. Recordando igual esto, este lactato puede ir hacia la sangre y puede llegar al hígado, y recordamos que el hígado puede reconvertir este lactato en glucosa a través de la gluconeogénesis. Este lactato puede salir del hígado, de los hepatocitos, viajar en sangre y llegar a la fibra muscular para darle más energía para la contracción. Entonces el lactato, repito, lejos de ser una molécula no deseada, es una molécula que se va a asociar con una mejor eficiencia energética para la fibra muscular. También tenemos las vías aeróbicas, donde va a participar la glucólisis aerobia aláctica, es decir, la conexión de la glucólisis con el ciclo de Krebs, y por supuesto la oxidación de los lípidos, la lipólisis con su posterior beta oxidación. Esta vía va a ser la vía que va a tener una mayor capacidad energética, se va a producir bastante energía a partir de la glucosa llevada o más bien la glucosa oxidada hasta el ciclo de Krebs, como también de la utilización de los ácidos grasos. Va a incluir la participación, como bien lo dijimos, de hidratos de carbono y lípidos. De estos dos recordamos que lípidos tiene que ser forzosamente oxidado dentro de la mitocondria, mientras que la glucosa puede ser oxidada también en el citosol. Si nosotros, por ejemplo, contáramos la cantidad de moléculas de ATP que se produce de la glucólisis anaerobia láctica con la glucólisis aerobia aláctica, vamos a obtener que se producen aproximadamente 38 moléculas de ATP. Esto puede variar 36, 38, dependiendo la lanzadera que utilicen los equivalentes de reducción, pero la máxima cantidad sería 38 moléculas de ATP. Sin embargo, nosotros, el ácido graso más pequeño que nosotros producimos en el cuerpo, es capaz de producir tan solo 106 moléculas de ATP. Es por eso que los ácidos grasos pues producen una alta cantidad de energía. Mientras más carbonos tenga este ácido graso, mayor va a ser la cantidad de ATP que se va a producir. Pero la menor, el ácido graso, repito, más pequeño que se encuentra en el cuerpo, que sintetizamos, es ese ácido palmítico. Entonces, lo mínimo que generaríamos por molécula de ácido graso, pues serían 106 moléculas de ATP. Para que estas rutas metabólicas puedan funcionar, para que sean eficientes y mi cuerpo utilice la glucosa hasta el ciclo de Krebs y la oxidación de los ácidos grasos, el ejercicio debe de realizarse a una intensidad menor, porque si esta intensidad fuera mayor, pues el cuerpo daría mayor predilección a aquellas vías o rutas metabólicas que tienen una mayor potencia energética. En cuanto a las proteínas, deben de aportar normalmente solo el 5% de la energía
durante la realización de ejercicio físico, pero obviamente esto se puede mover un poquito si el sujeto ha llevado, por ejemplo, dietas con restricción de hidratos de carbono o dietas en las que no hay suficiente reposición o no se da en los momentos adecuados la reposición de los hidratos de carbono. Entonces esto puede variar un poco, pero es poca la cantidad que van a dar el ejercicio. Sin embargo, en los que disminuye la glucemia sanguínea y entonces puede, a través del ciclo de la alanina, generarse glucosa y entonces puede haber degradación muscular. Tenemos esta lanzadera de carnitina, que es un complejo multienzimático, y aquí la imagen nos muestra bastante bien cómo funciona esta carnitina. Cuando nosotros a través de la lipólisis generamos ácidos grasos libres, para que estos ácidos grasos libres sean utilizados como combustible y entren en el interior de la mitocondria, primero tienen que ser activados. Para ser activados a este ácido graso se le pega una coenzima A. Entonces, una vez que se le pega esta coenzima A, se convierte en acilcoenzima A. Es ahí donde la carnitina va a participar. ¿Qué va a hacer la carnitina? La carnitina se va a unir a este ácido graso formando acilcarnitina. Esto permite que los ácidos grasos. Entonces, una vez que se forma la acilcarnitina, esta acilcarnitina ahora sí puede entrar en el interior de la mitocondria, y una vez que se encuentra en el interior de la mitocondria, este complejo carnitina y ácido graso se disocia y entonces se forma el ácido graso. Nuevamente es activado en el mitocondria, convirtiéndolo otra vez en acilcoenzima A, pero esta carnitina que se disoció ahora otra vez puede servir para reincorporar más ácido. La manera en la que carnitina permite la entrada sobre todo de ácidos grasos de cadena corta, y entonces permite la oxidación de estos ácidos grasos a través del ciclo de Krebs. Es una de las razones, o esta es una de las razones por las cuales se ha justificado en algunas o durante un tiempo la suplementación con carnitina. Sin embargo, nosotros cuando revisamos los estudios vamos a ver que la suplementación oral con carnitina pues no incrementa las concentraciones o no incrementa la cantidad de la carnitina o del complejo acilcarnitina que se encuentra en la membrana mitocondrial. Entonces, por más que yo consuma carnitina, pues no debe de haber o no se ha reportado una mayor oxidación de grasas dentro de la mitocondria. Sin embargo, eso igual lo vamos a ver en la parte de ayudas ergogénicas. La suplementación con acilcarnitina se ha asociado con un incremento en el anabolismo muscular y la reparación de las fibras dañadas. Lo vamos a ver en la parte de... También el único método nos muestra que esta carnitina, esta suplementación oral de carnitina es capaz de generar reducciones significativas en el peso en sujetos con sobrepeso, sin sobrepeso, sujetos que hacían ejercicio, sujetos que no hacían ejercicio y sujetos con diabetes y sujetos sin diabetes. Entonces, esto asociado con un efecto en el sistema nervioso central, una estimulación al parecer de las células o neuronas anorexigénicas, pero eso lo vamos a ver igual más adelante. De igual manera, cuando nuestro cuerpo hace ejercicio de moderada intensidad, la utilización de los ácidos grasos por parte de otros tejidos como el hígado va a generar el incremento de algo conocido hidroxibutirato y también el acetoacetato. Estos componentes pueden llegar también al músculo y el músculo los convierte en acetilcoenzima A para utilizarlos como fuente energética. Entonces,
El músculo utiliza directamente los ácidos grasos como fuente energética, pero utiliza también los cuerpos cetónicos provenientes de otros tejidos que también están utilizando estos ácidos grasos. Sin embargo, al parecer, estos cuerpos cetónicos no aportan más del 7% de las demandas energéticas del músculo. Pero bueno, es un componente que puede generar mayor producción de energía. De hecho, hay algunos estudios que han implementado la utilización de bebidas con cuerpos cetónicos para incrementar el rendimiento, y a pesar de los pocos estudios, hay ahí datos pues bastante interesantes. Muy bien, como decíamos, algo que va a determinar qué sustrato energético va a utilizar mi cuerpo va a ser la variable de intensidad del ejercicio, y al mismo tiempo, relacionado con la intensidad del ejercicio, la duración de este. Cuando realizamos ejercicios de alta intensidad, pues la duración que se puede mantener este ejercicio es relativamente poca, pero cuando realizamos ejercicios de baja intensidad, la duración pues puede ser mayor. Entonces estas dos variables también se comportan de manera inversamente proporcional. Mayor intensidad debe de ser menor la duración. De la derecha, cuando el ejercicio es de baja intensidad, dice ahí 25% del VO2 máximo, prácticamente los ácidos grasos plasmáticos son los que van a aportar casi toda la energía necesaria. Sin embargo, si el ejercicio se eleva a 65% del VO2 máximo, vemos que ya se utiliza el glucógeno muscular. De igual manera, si nosotros incrementamos todavía más el ejercicio, vemos que se incrementa todavía más la dependencia del glucógeno muscular. Algo que igual es importante mencionar es que, por ejemplo, si nosotros diéramos una bebida rica en hidratos de carbono de alguna marca deportiva conocida, nosotros veríamos que disminuiría la utilización de glucógeno muscular y se utilizaría en mayor proporción la glucosa exógena. Eso es importante porque a mí me permitiría poder mantener de cierta manera las reservas de glucógeno muscular, y entonces cuando yo necesite incrementar la intensidad del ejercicio y no tengo tiempo de consumir una bebida deportiva o alguna ayuda ergogénica, pues yo tendría reservas suficientes para poder incrementar la intensidad de mi ejercicio y correr esos últimos metros que me hacen falta. Como lo mencionamos, a medida que incrementa la intensidad del ejercicio, va a ser mayor la utilización de los hidratos de carbono. Obviamente, si la intensidad es máxima, pues va a haber también participación mayoritaria de las fuentes de los fosfágenos. Esto es muy importante en deportes que son explosivos y también de fuerzas máximas. Y a medida que el tiempo aumenta, sin importar la intensidad del ejercicio, se va a observar un mayor aporte de los lípidos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un sujeto que va a hacer sprint repetidos, vamos a encontrar que, de hecho hay un estudio que menciona que en el primer sprint, pues casi el 100% de la energía va a ser aportada por la vía de los fosfágenos y obviamente por la utilización de glucosa. Sin embargo, en el último sprint, estamos hablando del sexto sprint, nosotros encontraríamos que ya en ese momento, a pesar de que se mantiene una alta intensidad, ya la energía es aportada en un 50% por los lípidos. Entonces, esto también es importante, el tiempo va a ser un factor importante para determinar qué sustrato energético yo estoy utilizando. Obviamente, conforme se agoten las reservas de los otros sustratos, pues tendrá que comenzar a utilizarse los lípidos en mayor cuantía. Tenemos este mapa conceptual o este diagrama de flujo que nos permite entender cómo se encuentran estas vías. Decíamos, la creatina convertida en fosfocreatina va a ser parte del sistema de los fosfágenos, además del ATP que se incluye en las fibras musculares. Los hidratos de carbono en forma ya sea de hidratos de carbono exógenos o glucógeno va a ser utilizado por una vía anaerobia productora de ácido láctico o una vía aerobia productora de dióxido de carbono y agua. Y por último, la utilización de los ácidos grasos
que va a ser utilizado a través de vías aeróbicas y también, como dijimos, estos cuerpos cetónicos producidos por otros tejidos como el hígado, que también van a proporcionar energía a través de vías aeróbicas. Y las proteínas que dijimos, aproximadamente el 5% del metabolismo, de los requerimientos energéticos totales, pues son aportados por estas proteínas. Muy bien, y aquí tenemos este cuadrito de arriba que nos dice algo parecido a lo anterior. La vía anaerobia aláctica, comprendida por la creatina, el ATP muscular, pues me va a dar energía suficiente para ejercicios de no más de 30 segundos. Como dijimos, esto es relativo. Si yo hiciera, como mencionábamos, varios sprints de 30 segundos, aunque yo no supere los 30 segundos por sprint, este acumulativo de tiempo va a hacer que yo comience a utilizar un poco más de hidratos de carbono y en algún momento también de los lípidos. Después en la parte de abajo del cuadro vemos en la parte anaerobia láctica, vamos a ver que se encuentra la glucólisis y ahí me va a ser suficiente para ejercicios de hasta 30 segundos hasta 5-6 minutos. Y la parte aeróbica, donde va a entrar tanto la utilización de grasas como la utilización de hidratos de carbono, pues tiene un inicio más o menos entre los 90 y 180 segundos y me va a servir para actividades de varios minutos hasta varias horas. La imagen que tenemos abajo, este esquema nos permite entender un poquito más acerca del continuo energético. Como bien mencionamos al principio, el sistema de los fosfágenos me va a servir para actividades de hasta más o menos 15 segundos, 10 segundos aproximadamente. Obviamente, conforme más aumente el tiempo de la actividad, pues menor va a ser el aporte de esta vía. Pero si la actividad física continúa el ejercicio y obviamente tiene que disminuir, como dijimos, la intensidad. Acuérdense, a mayor intensidad, menor duración, o a mayor duración, menor intensidad. Entonces, si se prolonga el tiempo del ejercicio, aquí en la parte de abajo de la tabla vemos que se encuentra el tiempo. Si se prolonga el tiempo, pues ahora comenzaré a utilizar pues estos hidratos de carbono, glucólisis. Pero vean que mientras ya estoy utilizando yo los hidratos de carbono, pues ya comienza también a utilizarse esos mismos hidratos de carbono, pero o a través de vías oxidativas en presencia de oxígeno. Entonces vemos que esto, si se continúa el ejercicio todavía más, vamos a obtener que ya la glucosa comienza a utilizarse prácticamente o exclusivamente en forma de glucólisis aerobia aláctica. Y si el ejercicio se prolonga todavía más, nosotros vamos a estar utilizando ahora sí las grasas como sustrato energético principal. Pero quiero que piensen o que se les venga a la mente que esto no sucede de manera lineal como lo vemos así. Esto tal vez pudiéramos encontrarlo nosotros en un corredor de fondo, en el cual pues comienza a correr y no se detiene durante el ejercicio. Pero supongamos que este corredor de fondo está ya, a lo mejor ya tiene aproximadamente 1 hora y media corriendo, y prácticamente ya está utilizando solo grasas para poder mantener su paz durante la carrera. Pero supongamos nosotros que está a 100 metros de llegar a la meta. Necesitará una vía entonces que produzca muchísima energía, poca energía, pero de manera rápida, es decir, que tenga una elevada potencia y una baja capacidad. Entonces, este sujeto tiene que brincar de la utilización de las grasas a utilizar más los hidratos de carbono. Porque, como dijimos, necesita que se produzca energía rápido para que se contraigan sus fibras musculares de manera rápida y pueda llegar lo más rápido a los metros que le faltan. Ahora supongamos lo contrario, imaginemos un boxeador.
Un boxeador probablemente en los primeros rounds se va a encontrar utilizando glucosa, pero conforme va avanzando los rounds va a estar utilizando en algún momento más grasas. Pero este boxeador a lo mejor en su último round se encuentra ya más utilizando un poco de grasas, pero en los últimos, digamos, segundos de su ejercicio, del último round, pues comienza a golpear más a su contrincante, entonces también tendrá que utilizar la glucólisis. O aquellos deportistas de combate que no están todo el tiempo golpeando, sino, por ejemplo, imaginemos a un deportista de taekwondo o de karate. Este deportista se encuentra pivoteando, se encuentra moviéndose y de repente tiene momentos explosivos. Esos momentos explosivos, su cuerpo le va a estar exigiendo que utilice fosfágenos y glucólisis. Pero después de ese momento explosivo, otra vez entra en un, pudiéramos decir, descanso activo, sigue pivoteando y entonces utiliza glucosa, pero a través de vías oxidativas. Pero nuevamente cuando tiene que atacar a este deportista, otra vez tiene que recurrir a glucólisis o a los fosfágenos. Entonces, esto continuum energético precisamente recibe este nombre porque dependiendo la intensidad con la que esté trabajando el atleta, dependiendo también cuánto tiempo ya lleve realizando ejercicio, va a ser el sustrato energético que va a estar utilizando con mayor predominancia. Y tenemos por último una manera en la que el laboratorio se puede evaluar qué sustrato energético está utilizando con mayor predominancia a un sujeto. Para esto tenemos el cociente respiratorio, que como lo dice aquí es una forma de cuantificar la contribución de los lípidos e hidratos de carbono durante ejercicios de intensidad estable. Y esto se mide a través del cociente respiratorio, que es básicamente el producto del volumen de dióxido de carbono y el volumen de oxígeno. Y vamos a tener estas tablitas acá, que les digo, esto se puede evaluar en un laboratorio con una máquina de espirometría. Es una máquina que tiene o se conecta a una especie de mascarilla y me permite evaluar tanto cuánto oxígeno está inspirando el sujeto y cuánto dióxido de carbono está expirando. Nosotros vemos que si tuviéramos un cociente respiratorio de 1, nosotros estaríamos trabajando a una intensidad de ejercicio muy alta, en la cual la energía sería dada por el 100% los hidratos de carbono. Pero vemos, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una intensidad de 0. O un cociente respiratorio de 0.81, nosotros ya estaríamos aportando energía con un cociente respiratorio de 0.7, pues los hidratos de carbono ya no aportarían prácticamente nada de la energía y aproximadamente el 100% de la energía sería proveniente de los lípidos. Esto en la práctica es muy bien, y esta es la tabla que tenían que hacer de tarea para que puedan comparar sus respuestas. Las fibras tipo 2 van a tener una capacidad baja de energía, producen baja cantidad de energía, pero la potencia es alta, producen energía de manera muy rápida. La vía de fosforilación va a ser vía de los fosfágenos y glucólisis anaerobia láctica. Los productos va a ser fosfocreatina más ADP generando ATP y por supuesto los hidratos de carbono hasta la formación de lactato e hidrógeno. Y un deporte o disciplina de ejemplo sería el lanzamiento de bala, un deporte explosivo, un deporte de máxima fuerza, o los halterofilistas o levantadores de pesa. Las fibras tipo 2A, estas fibras mixtas, que son a veces fibras de transición, son fibras que tienen la capacidad de convertirse en fibras tipo 2B o fibras tipo 1, van a ser fibras que tienen una capacidad moderada y tienen una potencia alta. La vía de refosforilación va a ser también el de los fosfágenos, también el de la glucólisis anaerobia láctica y la glucólisis aerobia láctica. Como dijimos, esto va a depender de la duración del ejercicio. No va a ser lo mismo, por ejemplo, un boxeador que hace 12 rounds y es profesional, aquel boxeador que a lo mejor nada más hace 6 rounds, 8 rounds. Entonces esto va a variar. No es lo mismo el karateca, que a lo mejor tiene un periodo competitivo y compite con 6
o 7 peleadores aquel que nada más tiene una competencia. Esto va a ir variando, repito. Y está marcado en negrito glucólisis anaerobia láctica porque es de estos tres es el que va a predominar, y los productos o los sustratos pues van a ser fosfocreatina más ADP formando ATP, también hidratos de carbono formando lactato e hidrógenos a través de glucólisis anaerobia láctica, y obviamente glucólisis aerobia aláctica produciendo dióxido de carbono y H2O. Y las fibras tipo 1, estas fibras oxidativas, son de una capacidad alta, producen muchísima energía, pero una potencia relativamente baja. En estos participan las vías de refosforilación oxidativas, y la producción o los sustratos van a ser hidratos de carbono y ácidos grasos formando dióxido de carbono y agua ambos. Y también, como dijimos, estos cuerpos cetónicos serían como sustratos que provienen de la oxidación de lípidos por parte de otros tejidos, formando también dióxido de carbono y agua. Y un ejemplo de esto serían los corredores de fondo o pueden ser los triatletas. Entonces, esta es la manera en la que debieron haber construido su cuadro. Voy a revisarlo todavía y les entregaré calificación próximamente. Cualquier duda que tengan, pues aquí queda disponible la presentación y pueden enviarme también algún mensajito